Medianoche. Luego de más de 4 horas y cambios en el recorrido trazado inicialmente por la cantidad de gente y una serie de incidentes y accidentes también, el plantel de la selección argentina celebró en una caravana por el centro de Buenos Aires, también por su entorno, junto a una multitud de hinchas, pero muy lejos del plan original, por bastantes incidentes y falta de preparación, básicamente. Solo decir que originalmente la caravana iba a recorrer más de 100 kilómetros y terminó recorriendo 17. Y terminó, bueno, luego de varios helicópteros de la prefectura naval recogieron a los futbolistas e iniciaron una recorrida por el área del centro de la capital, entre la ovación de los aficionados que desde la avenida 9 de Julio, de las calles aledañas, llevaban más de 10 horas esperando a sus ídolos. La albiceleste puso de esta forma punto final ya a una celebración que resultó muy caótica. Hay muchas críticas en este momento marcada por continuos cambios de itinerario, presiones y tiranteses políticas, por la confusión generalizada de los aficionados que estaban en las calles, en un día feriado además, con los jugadores que tuvieron que salir en 3 helicópteros. No fue la mejor forma, pero de todas maneras no alcanza a empañar la felicidad justificada que tiene el pueblo argentino después de haberse convertido tricampeón mundial de fútbol. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y nos acompaña esta noche don Pepe Out, analista, experto electoral, que le gusta provocar con pronósticos, pero la gracia es que quedan escritos, entonces uno después los puede contrastar. Pepe, buenas noches, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Estaba contándome cómo Pepe vivió en Francia, estudió en Francia, vio el partido del domingo con la camiseta puesta, es futbolero. ¿Qué te pareció? Tremendo. Tremendísimo. ¿Y lloraste mucho por la Francia o te da gusto por Messi? No, porque al mismo tiempo yo soy pro francés, viví allá, tengo amigos, en fin, pero al mismo tiempo quería que Messi desequilibrara su pugna por ser el mejor argentino de todos los tiempos. Yo creo que quedó... Para ti queda Messi sobre Maradona. Queda Messi sobre Maradona. ¿Por qué? Porque tiene las Champions, las ligas y... Porque bueno, ganó las 2 Copas América, porque ganó la Champions, ganó la Liga varias veces y termina ganando un Mundial como Maradona. Agrégale a eso el liderazgo positivo, educativo de Messi comparado con Maradona. 0 falta. No sé cuántas expulsiones habrá tenido con Messi, Medel, pero... Creo que son 2 en su carrera. Muy Una con Medel, ¿te acuerdas? Muy poquitas, claro. Efectivamente. A los pechazos. A los pechazos, claro. No sé si más. Pero bueno, así el fútbol. Oye, y la variante política argentina, que es muy interesante lo que se ha generado estas últimas horas, con un plantel que no lo logran llevar a la Casa Rosada, que no logra cerrar la grieta, y ya están peleadísimos los 2 sectores, pero la selección dedicados a lo suyo. Además hay una pelea financiera, tú sabes. También. Que es cómo se cambia, a qué valor se cambia el dólar recibido como premio por el plantel. Si al valor oficial, que es la mitad del valor del mercado, o al valor del mercado. Y bueno, siempre la política ha intentado aprovecharse del fútbol, cooptar los resultados. Tuviste a Macron consolando en el camarín, a Mbappé en el camarín y después... Pero, en fin. Pero mira, Pepe, hablábamos con unos periodistas en la tarde. El que el gobierno haya hecho todo lo posible, incluso dicen que hubo hasta operaciones políticas para que el plantel fuera a la Casa Rosada. Lo normal es que un equipo que gana, o un deportista que gana o algo como esto, es que vayan a los símbolos de la democracia del país. El Chino Ríos, yo tuve que preguntar para acordarme con qué presidente había sido. ¿El Chino Ríos fue a ver a Frei o fue al Palacio de Gobierno donde nos representa a todos los chilenos? Entonces lo que falla es la política, porque es normal, es muy raro que no se pueda ejercer la normalidad, que un equipo campeón del mundo vaya al Palacio de Gobierno donde gobierna el
el presidente o presidenta elegida democráticamente. Hay una anomalía ahí. Bueno, eso habla de la debilidad de las instituciones como representantes del conjunto de la nación y no solo de un sector. Habla de la cooptación del Estado por un determinado sector político. ¿Ah? Al punto que la Casa Rosada es vista como propiedad hoy día del kirchnerismo y no como lo que debe ser, digamos. ¿Ah? El lugar donde todos nos reconocemos. Tal cual. ¿Te acuerdas de Caselli visitando al propio Pinochet? A Pinochet, tal cual. No dándole la mano, por supuesto, pero visitando. Sí. ¿Ah? Cuando iba al Mundial del 74. ¿no? Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, nos congrega hacia el futuro una elección que será por abril, mayo, me parece, mayo, ¿no? Sí. Donde se juega es un deporte que se va a jugar con las reglas de juego del Senado, electoralmente hablando, donde, para que usted sepa, son 50, están empatados, están mitad y mitad, y debiera entonces eso, el que se use el mismo modo, el mismo sistema, debiera darnos como resultado algo, si no idéntico, muy parecido al empate entre gobierno y oposición. Sí, porque si tú miras... Para constituyentes, sí, ¿entiendes? Si tú miras tienes que mirar las elecciones senatoriales de 2017, que fueron empatadas, las del 2021, en otro contexto, también casi empatadas. Luego miras el plebiscito, con amplia ventaja para el rechazo sobre el apruebo, pero miras al mismo tiempo la elección de diputados en las regiones, y si analizas que en 6 regiones se eligen 2, lo normal cuando se eligen 2 es que un bloque elija uno y el otro elija otro. Quizás en Ñuble la oposición podría llegar a doblar el oficialismo. ¿Ah? En Ñuble el rechazo le ganó incluso a la Araucanía, y de los 5 diputados, 4 son de oposición y 1 solo del oficialismo, y además abandonó el oficialismo porque estuvo por el rechazo. Luego tienes 6 regiones que eligen 3. Y bueno, ahí o gana uno o gana el otro, 2-1. Pero no en todos gana el mismo sector. O sea, se netean. Por lo tanto, se tienden a netear, puede que saque ventaja uno u otro, de un senador, de 2. Yeah. Y luego tienes 4 de 5, donde lo normal es que se lleven 2 cada uno y disputen el quinto. Salvo en la Araucanía, donde la oposición tiene posibilidad de llevarse 4-1. ¿Ah? Pero, por ejemplo, en la metropolitana, claro, lo más probable es que gane el oficialismo 3-2, porque ganó la oposición. No, la prueba no ganó, sacó 44%, es el mejor resultado. ¿En la prueba sacó 44%? Sí, el mejor resultado del país. Pero ganó la senatorial, ganó la derecha la senatorial 3-2, pero fue por la dispersión de votos. Porque iba a Campillay, que sacó 15%, iban 2 listas separadas del socialismo democrático y de Apruebo Dignidad. Entonces, claro, probable que gane 3-2, pero en Maule, que elige 5, va a ganar 3-2 seguramente la oposición, y en la Araucanía de todas maneras. 4-1. Probablemente 4-1 o 3-2. En Valparaíso puede netearse. Entonces, al final, todo se netea, te da una situación en que... ¿Cuál es la conclusión? Que el Consejo Constitucional va a tener una correlación muy parecida a la correlación del Comité de Expertos. Muy parecida. El Comité de Expertos va a estar relativamente empatado. Que es fruto del Congreso. Porque es fruto de la correlación en el Congreso, que es empatada, tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Y eso qué te dice? Que ninguno va a poder imponerle al otro, porque ninguno va a tener los 3/5 una gran noticia, para poder imponer. Todos los incentivos, Matías, están puestos para una constitución de consenso. Incluso el hecho de que los principales actores políticos tomaron conciencia, debieron tenerla siempre, de que o hay constitución de consenso o no hay nueva constitución. Y digo que debieron tenerla siempre porque, por definición, las constituciones son marcos consensuales, dentro de los cuales tú compites por qué proyecto político. Pero las constituciones no son un programa político. ¿Y eso le pasó al sistema anterior o al intento reciente? Absolutamente. Convirtió las reglas del juego en programa político. La constitución que nos propusieron era un programa político, que impedía la competencia de opciones libres. Y bueno, eso no es una propuesta constitucional, creo yo. O sea, tú estás
optimista del resultado? Porque Yo los estoy incentivos optimista del resultado. Yo creo que están todos los incentivos puestos en todos los actores. Por supuesto, nada está garantizado. Tiene que ser austero, tiene que ser buscar sintonía con la opinión pública. Tiene el gobierno que jugar su rol de hacer su pega sobre las urgencias ciudadanas para que no sea visto esto como una distracción de la política, digamos. Pero yo además veo las encuestas y veo que ha sido bien recibido, en el sentido de que la gran mayoría dice, y fíjate que lo relevante es que no solo la gran mayoría en general, sino que la gran mayoría de la gente que votó rechazo y también la mayoría de la gente que votó apruebo dice que este proceso va a ser mejor que el anterior. Y eso es muy relevante. Sí. Oye, Pepe, quiero aprovechar tu presencia aquí porque se han cumplido ya 9 meses, un poco más naturalmente, pero 9 meses de gobierno. No hace tiempo que no conversábamos y me gusta mirar tu análisis. ¿Cómo estás viendo, cómo has visto la evolución de un gobierno que ya pasó los momentos más difíciles, que era los primeros meses con la constituyente? Era súper difícil. Más allá del papel que haya tomado el presidente, era súper difícil aislarse. Después del 4 de septiembre puede empezar a ejecutar lo que pensaba. ¿Cómo lo has visto en general? Bueno, primero creo que el gobierno mutó. No es el mismo gobierno que ganó la primera vuelta, no es el mismo programa que ganó la primera vuelta, no es lo que esperaban sus partidarios, no es tampoco lo que esperaban sus adversarios, es otra cosa. Ahora, ese otra cosa está todavía en proceso de después del 4 de septiembre, definición. ¿no? Sí, claro. Sí. Luego... Que dijiste primera vuelta. No, te refería... Es que me refiero cuando ganó Boric en primera vuelta, todos pensamos el gobierno que venía, sus partidarios y sus adversarios. Y luego elegido, bueno, se eligió con gran votación en la segunda vuelta, pero decidió no gobernar hasta, en la práctica, hasta el plebiscito. Los primeros 100 días comienzan el 5 de... ¿Acierto o error esa decisión en tu juicio? A mi juicio, una equivocación completa. Y quedó comprobado. Ahora, lo inédito de este gobierno son dos cosas. Porque normalmente el primer año de los gobiernos, Matías, es el año en que hacen reforma, en que realizan parte de su programa. ¿No es cierto? Lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, lo hizo antes Lago, en fin. Pero aquí hay dos hechos inéditos. El primero es que nunca había llegado a ser presidente alguien con tan poco apoyo propio a su programa y a su liderazgo. Solo 25,8% de los chilenos votó por su programa. Para que te hagas una idea, Bachelet 40 y tantos, Lagos 48 y tantos, Piñera 40 y tantos y después 37, incluso Allende 36 y algo por ciento. En fin, aquí tú tienes a alguien cuyo programa concitó la adhesión de 25,8% de los chilenos. Luego, por supuesto, vota la gente contra Kast, entonces otra elección. Y por la identidad de la campaña de segunda vuelta. Ese es el primer dato. Y el segundo es que normalmente los presidentes no tienen una elección sino hasta el tercer año. Y aquí este presidente tuvo una elección a los 6 meses. Y esa elección era la oportunidad de convertir ese apoyo frágil y provisorio que se sumó en segunda vuelta en un apoyo estable. Y fracasó. Y fracasó básicamente porque la convención no hizo la pega. Y porque el Frente Amplio dentro de la convención no asumió que estaba en el gobierno. No entendió. Y que tenía que darle a Gabriel Boric la posibilidad, al presidente Boric, la posibilidad de una constitución aprobable por 60 o 65% de los chilenos. Era tan obvio. Yo pensé que después del campanazo de alerta de la primera vuelta y sobre todo después de la segunda vuelta, cuando Kast, que era una posición extrema, logra 44% de los votos, yo pensé, van a caer en la cuenta de que cualquier cosa no va a ser aprobado. Y por lo tanto, van a tener que hacer un esfuerzo de volver a sintonizar con el sentido común mayoritario, cosa que no hicieron y la historia no es el gobierno, ya está entonces, contada. no es el mismo gobierno. No es el mismo gobierno, yo creo que está ¿Y hoy día cómo lo ves? en definición. Yo lo veo un gobierno en ebullición. Veo al presidente que ha madurado vertiginosamente. Algunos lo critican porque se ha dado voltereta,
Pero yo les digo, oye, ustedes habrían preferido que siguiera como era cuando era un joven diputado opositor dando testimonio y que no acoja el desafío de tener hoy día que afrontar los problemas reales. A mí me parece evidente. Ha habido una maduración vertiginosa. Ahora, esa maduración vertiginosa, naturalmente, no es acompañada necesariamente al mismo ritmo por su coalición. Y ese es el problema. Pero si tú miras las encuestas, tú ves que en números gruesos, Boric tiene el doble de desaprobación y aprobación. 60 de desaprobación y 30 de aprobación. Y sus ministros concertacionistas, Marcel, Monsalve, Toá, tienen exactamente la fotografía inversa. Y yo digo, igual que las membranas esas cuando tú pones, ¿te acuerdas la osmosis? Sí, claro. Al final terminan las aguas. Se equipan. Y yo espero que la aprobación de sus ministros termine tirando para arriba al presidente. Siempre nos quedamos corto tiempo, ¿eh? Nos pasó por hablar de fútbol, por indisciplinado. Pepe Out, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias a ti. Que te vaya bien. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Nosotros vamos entonces con las noticias. Una dura crítica al Senado formuló el presidente Gabriel Boric, quien acusó que demostraron debilidad luego de que este lunes fuera rechazado el nombre de Marta Herrera como fiscal nacional. En el Congreso hubo recriminaciones mutuas y una respuesta a los dichos del mandatario. Los rostros lo decían todos, reflejo de un nuevo golpe al gobierno. Si jamás un candidato a fiscal nacional había sido rechazado, esta administración en su primer intento ya suma 2 postulantes y 2 intentos fallidos. Marta Herrera esta vez no pudo convertirse en la primera mujer líder del Ministerio Público. Arriesgada nominación del Ejecutivo, que desde el principio no gustó y menos convenció al Senado. Por eso, el desenlace fue el esperado. 26 votos consiguió de los 32 necesarios, 5 menos incluso que los que recibió José Morales, el primer candidato del gobierno. Se rechaza la propuesta del presidente de la República. La decisión molestó al gobierno y las críticas del presidente fueron directas a los miembros de la Cámara Alta. Lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional. Se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica. Frase que enfrentó a ambos poderes, la que molestó transversalmente al legislativo. Me parece que es un despropósito y que son palabras que no corresponden. Lo que me parece incorrecto es intentar achacarle culpas al Senado. Yo creo que no fue una buena jornada para el Senado. Creo que insistir en que esto significa una derrota para el gobierno, no entender nada. Rechazó el nombre de Marta Herrera, que según la oposición responde a la ausencia del trabajo prelegislativo. Por eso, cuando en el Congreso buscaron responsabilidades, los dardos apuntaron al comité político y principalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Lo que faltó es entender que estos nombramientos requieren un acuerdo entre el presidente de la República y el Senado. El presidente de la República que le pida su cargo a la ministra. Esto tiene poco y nada que ver con el comité político, con las gestiones de la ministra Marcela Ríos y mucho que ver con la intransigencia del Senado. Quiero decir muy enfáticamente que nosotros hemos hecho todas las conversaciones sistemáticamente. Ningún candidato tenía todos los votos de todas las bancadas. Esta es una responsabilidad compartida, este no es un gallito político, acá no estamos nosotros en pequeñas rencillas. El proceso ahora debe repetirse. El máximo tribunal, respetando a los otros 4 candidatos, deberá completar la quina con un nuevo nombre. A quien le corresponde elegir el nombre es al presidente de la República y en eso tenemos que ser muy respetuosos. El Senado puede aprobar o rechazar la propuesta del presidente. Compleja búsqueda de un nuevo fiscal nacional que ya supera los 80 días. Por ahora y en medio de una crisis de seguridad, hay un subrogante en el cargo, nombre que tras el rechazo se mantiene como candidato. El Ministerio Público está funcionando plenamente. Hay un fiscal nacional subrogante hoy día que dirige al Ministerio Público con energía, con fuerza, con convicción.
Al nombre de Juan Agustín Meléndez se suman Carlos Palma, Nayalet Mancilla y Ángel Valencia. Este último, dicen, tendría mayores respaldos en la Cámara Alta. Sin embargo, este lunes la ministra Ríos reconoció que existieron reparos de su par de la mujer al candidato Valencia por haber defendido a involucrados en causas de delitos sexuales. La propia ministra, que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación, pero eso no ha sido en ningún caso una de los antecedentes que nosotros hemos considerado en este caso. La preocupación del Ministerio de la Mujer respecto a la Fiscalía tiene que ver con los malos resultados que tiene la Fiscalía en perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. El nuevo nombre de la quina se daría a conocer la próxima semana. El procedimiento vuelve a ser el mismo y se espera que un nuevo candidato a fiscal enfrente al Senado durante los primeros días de enero. Y la jornada de este martes, el presidente Gabriel Boric presentó la política nacional contra el crimen organizado, que es justamente la primera estrategia en Chile para combatir esta materia. 39.000 millones de pesos serán parte del presupuesto de este plan, que tiene 10 ejes, entre los cuales destaca el disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales. En nuestro país se cometen 74 homicidios con armas de fuego cada mes, es decir, más de 2 asesinatos por día. En los últimos años, estas cifras han ido en aumento hasta instalar una situación crítica. Quiero, como presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo. Justamente combatir ese poder de fuego es uno de los 10 ejes de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, presentada este martes por el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Un documento estratégico que abarca el periodo 2022-2027 y que busca disminuir la actividad delictual de organizaciones criminales en Chile. Porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo con acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas. Chile dejó de ser un país, ¿no es cierto?, de tránsito de drogas. De hecho, carteles de México, ampliamente conocidos, intentan asentarse en Chile y tenemos antecedentes que así lo indican. Hace poco más de un año, el fiscal nacional ponía la alerta sobre la llegada de bandas criminales extranjeras al país, el ingreso de bandas mexicanas, también venezolanas, la evolución de grupos delictivos locales, incluso la mezcla de ambas organizaciones. El crimen organizado a través de narcotráfico, cibercrimen, tráfico de armas golpea a Chile a niveles que siguen creciendo los últimos 5 años. Esta política nacional busca, entre sus 10 ítems, actualizar equipamientos y tecnologías, reformar policías y abordar cómo opera el crimen organizado en recintos penitenciarios. Nosotros como institución pondremos todas nuestras capacidades para hacer el país más seguro y obviamente en gestionar junto al resto de los actores para combatir con fuerza y energía al crimen organizado. Una criminalidad distinta, una criminalidad moderna, requiere también de medidas más modernas, de medidas que estén actualizadas a los nuevos tiempos. Adaptarse en definitiva a las nuevas formas de crimen organizado. Entre enero y noviembre del 2022 se desbarataron 230 organizaciones criminales. La mayor forma de expansión de estas bandas tiene que ver con el tráfico de armas y el poder de fuego. De hecho, el gobierno presentó hace algunas semanas un proyecto para agravar las penas a quienes porten armas en la vía pública. Esta es una lucha contra el crimen organizado. Y el crimen organizado se dedica al narcotráfico, se dedica al tráfico ilícito de migrantes, a la trata de personas, al contrabando, al tráfico ilegal de armas, al cibercrimen. Vamos a darle seguimiento a esta política pública y a fin de marzo del próximo año convocaremos una sesión extraordinaria de este Consejo para que nos dé cuenta de los avances que ha tenido esta estrategia. Fomentar la cooperación internacional, prevenir corrupción entre instituciones públicas son también parte de este documento estratégico que tendrá un presupuesto de 39.000 millones de pesos. Y este miércoles ingresaría la esperada reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Los partidos afinaron los últimos detalles del proyecto que dará vida al Acuerdo por Chile, inhabilidad de los redactores, funcionamiento de la comisión mixta
y cómo se escribirá el reglamento del Consejo Constitucional son parte de los puntos a tratar. La Navidad dijo presente en el Congreso y el regalo ideal para muchos es dejar ingresado en el Senado la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Senador, respecto al proceso constituyente, su deseo de Navidad. Esa es como una... No. Bueno, yo espero que el próximo año sea un buen año para Chile. Vamos a vivir una serie de desafíos que tenemos que enfrentar como sociedad. Uno de ellos es avanzar hacia una constitución nacida en democracia. Y espero que este proceso sea exitoso. El primer paso lo debe dar el Parlamento aprobando un texto que se define en las reuniones que no han parado en el Senado. Vamos a avanzar todo lo que se pueda para completar el acuerdo muy bien como ha sido todo el trabajo, así que estamos bien, gusto verlo. ¿Es posible que salga algo hoy? Tiene que salir ahora, tiene que salir. Llegaron refuerzos a la reunión de la tarde porque más temprano la lista de deseos del Partido Comunista había complicado el avance de la redacción. Nos interesan algunos puntos como por ejemplo que el Consejo electo tenga la última palabra de la redacción de las normas. Esto en caso que una norma llegue a la comisión mixta compuesta por expertos y consejeros electos, propuesta que debió modificarse para encontrar acuerdo entre los parlamentarios. ¿Cómo quedará escrito en la reforma que ingresará al Congreso? El Consejo de Expertos haga una observación, esta va a pasar a una comisión mixta. La comisión mixta va a hacer una propuesta al Consejo y el Consejo tendrá que aprobarla. Si es que la aprueba el Consejo, hay norma. Si no hay acuerdo en el Consejo Constitucional, no hay norma, aseguran los parlamentarios, legisladores que también definieron que los expertos tendrán un sueldo inferior a los consejeros electos, aunque el monto aún no está definido. Todos miembros de la redacción de una nueva Constitución que no podrían ser candidatos a cualquier elección hasta 2026. Quedan inhabilitados de participar en cargos de elección popular del año 2024 y el año 2025. Pendiente para el reglamento del Consejo Constitucional quedará la idea de apruebo dignidad de incluir la facultad de presentar normas desde la ciudadanía, como lo fueron las iniciativas populares en la pasada convención. Reglamento del nuevo Consejo que se redactará en una ley durante el mes de enero. Yo que venía a dejarle un regalo de Navidad al presidente del Senado. Regalo que se traduciría este miércoles en la esperada reforma, iniciativa por la que incluso se baraja sesionar la próxima semana distrital entre Navidad y Año Nuevo. Y justamente Michelle Bachelet descartó participar de la comisión de expertos en el próximo proceso constitucional. Desde hace días se debate por el posible rol que podrían asumir los expresidentes de la República en la redacción de una nueva constitución. Y desde el propio partido de la exmandataria, el socialista, se le había solicitado que participara incluso como parte del Consejo Constitucional. Sin embargo, Bachelet aseguró que los ex jefes de Estado podrían colaborar en instancias consultivas más que en aquellas formales establecidas por el Acuerdo por Chile. Más que ser expertos que escribiendo una constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones. Ese yo creo que debería ser el rol del expresidente y no ser experto. En el futuro veré de qué manera, cuál es la mejor manera de contribuir. Pero yo creo que también estamos en una democracia que necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas. Adiós al voto voluntario, bienvenido nuevamente el voto obligatorio. Tras 11 años bajo una fórmula que no dio resultados, el Congreso decidió reponer la obligatoriedad en todas las elecciones comunales, regionales y nacionales. Fueron 11 los años de convivencia con la voluntariedad y la estadística electoral demostró que la fórmula no funcionó como se esperaba cuando en el 2012 se promulgó esta ley. Yo estoy convencido que esta reforma es un gigantesco paso adelante, pero no significa que con ella se agoten los perfeccionamientos a nuestra democracia. El 36% de participación en las municipales de 2016 fue el punto más bajo en esta historia, donde solo el plebiscito constitucional de 2020 y la segunda vuelta presidencial de 2021 lograron convocar a más del 50% de los 15 millones de chilenos habilitados para sufragar. La apuesta que se hizo entonces era que la voluntariedad iba a ser un factor que generara mayor movilización, porque los partidos se iban a esforzar, los candidatos iban a hacer planteamientos que movilizaran a la gente con sus ideas y con sus propuestas. Eso no ocurrió y por lo tanto comenzamos a observar una caída dramática de la participación. Fortalecer la democracia y revertir los cuestionamientos a las autoridades fueron parte de los argumentos que se escucharon este lunes en el Congreso.
En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por 124 votos a favor reponer la obligatoriedad del voto. Me parece adecuado a la situación de país como estamos viviendo, que tiene que haber una responsabilidad política y social. Así todos tenemos el mismo derecho y el derecho a opinar, porque sin voto no hay derecho a opinar. No pueden obligar a alguien a votar por si no se siente representado por ningún representante. Se pierde un poquito de la democracia y del poder decidir qué hacer o no hacer. Será en la próxima elección municipal de 2024 cuando la nueva normativa entre en vigor. Aún falta por determinar las sanciones a quienes, pese a la obligatoriedad, se nieguen a votar. Me parece que cuando uno se da cuenta que se ha legislado erróneamente, volver o dar un paso atrás para arreglar esa situación, me parece que es lo correcto. Y para ser ciudadano hay que ejercer el derecho a voto y por eso también consideramos que hay deberes y derechos ciudadanos. Yo valoro este proyecto transversal. Nos parece que es hora de que como país y como ciudadanos nos hagamos cargo que el destino que tengamos para nuestra sociedad depende del voto de todos y cada uno de los chilenos y chilenas. El plebiscito del pasado 4 de septiembre ya mostró la fuerza del voto obligatorio. Más de 13 millones acudieron a las urnas con una participación inédita que debería repetirse en todos los procesos electorales que desde el próximo año enfrentará nuestro país. Tras los cuestionamientos de trabajadores del sector de justicia, salud y educación por el reajuste de las remuneraciones, el gobierno finalmente propuso que el 12% llegue a todos los trabajadores del sector público. El ministro Marcel sostuvo ante la Comisión de Hacienda del Senado que ese aumento será gradual y en 2 etapas. En principio, se contemplaba un aumento del 12% para los sueldos brutos que no superen los 2.2 millones, mientras que para los sueldos superiores se establecía un aumento fijo distinto. Sin embargo, el ministro Marcel dio a conocer un nuevo protocolo de acuerdo que fue consensuado en el Congreso. Sigue existiendo, ¿cierto?, estos 2 tramos para el reajuste del sector público, un tramo que abarca el 90% de los funcionarios, que tiene un reajuste proporcional de 12%, y un tramo del 10% de los funcionarios de mayores ingresos, superiores a 2.200.000 pesos de remuneraciones permanentes. Lo que se ha acordado es un mecanismo para, al término del próximo año y previo al próximo reajuste de remuneraciones, ir cerrando esa brecha. Noticia positiva, el gobierno proyectó caídas en los precios de todos los combustibles, al menos hasta febrero. La noticia se dio a conocer en medio de una polémica por los gremios por la entrada en vigencia del IVA a los servicios profesionales. Es un gran alivio para nosotros. No, pues sería una muy buena noticia, ¿no? Que baje luego, que siga bajando. La reacción de los automovilistas fue inmediata. Es que tras alzas constantes, por fin se viene una buena noticia para los bolsillos. Debido a la baja internacional del petróleo y la estabilización del precio del dólar, se esperan importantes caídas en los combustibles, al menos hasta febrero. Vamos a tener varias semanas de bajas de precios de los combustibles por delante, afortunadamente, lo cual es uno de los temas que ha preocupado más a las chilenas y chilenos durante todo este periodo. Además, ese proceso va a continuar hasta, por lo menos hasta febrero, que es hasta donde podemos proyectar. Pero ¿cómo podría traducirse esta caída en las bencinas si consideramos una baja promedio de 9,6 pesos por litro? Por las próximas 10 semanas, casi 100 pesos deberían bajar los combustibles. En este servicentro de la comuna de Quinta Normal, la bencina de 93 octanos en febrero costaría 1.151 pesos, la de 95, 1.187, la de 97, 1.223 y el diésel, 1.046 pesos. Aún así todavía encuentro que es caro todavía. Para un tiempo que estamos atrás, unos años atrás, es mucho todavía, pero igual siempre que baje, bueno, ayuda a la economía. Una buena que salga de repente. Sí, porque uno, el medio de transporte que tiene está carísimo. ¿Pero será factible esta caída en el precio de los combustibles? Las proyecciones del gobierno generaron debate entre los expertos. Esa proyección es bastante aventurada
porque hoy el mercado de los combustibles y dólar está muy volátil, por lo que exponerse a proyectar una baja de 100 pesos a fines de febrero es demasiado osado. Cualquier racha de depreciación del peso con respecto al dólar puede afectar este escenario. Por el momento, lo que sabemos es que al menos hasta la primera semana de enero lo que vamos a tener son bajas. Lamentablemente, siempre una buena noticia suele venir acompañada de una mala. Es que si bien bajan las bencinas, el golpe al bolsillo podría venir con la puesta en marcha del nuevo IVA a los servicios. Así al menos lo advierten los gremios, quienes anticipan que los hogares de ancianos, centros de rehabilitación de droga, gimnasios, jardines y mantención de cementerio podrían subir de precio. Y así, el ministro Marcel pasó de la alegría por las bencinas al enojo por lo que consideró tardía queja de los gremios. Nos encontramos en un momento económico donde existe alta inflación con un alza de los precios de bienes y servicios, y medidas como estas implicarán un aumento en los precios que se pagaban por ciertos servicios. ¿Por qué gremios como, digamos, que uno esperaría que en términos de sus competencias profesionales deberían ser capaces de anticipar las cosas, especialmente lo que está en materia legislativa, como son los abogados o los contadores, hayan esperado hasta que faltaban 15 días para el término del año para plantear problemas y para plantear postergaciones? Impuesto que nació para financiar la PGU y que rige desde el 1 de enero, pese a que los gremios le pidieron formalmente una postergación al gobierno. Y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó crear una comisión investigadora para indagar las denuncias en contra de la Polar por la venta de ropa supuestamente falsificada de marcas internacionales. Fueron 68 los diputados que firmaron la creación de esta instancia legislativa que tendrá la misión de investigar el rol de distintos organismos del Estado, en este caso que implica por estos días a la multitienda. Recordemos que ya fue presentada una querella por parte de aduanas, mientras que el CERNAC demandó colectivamente a la compañía. Esto es una buena noticia. Esta será una instancia para conocer las distintas posiciones que han existido al respecto, las investigaciones que está llevando a cabo, los antecedentes que tiene la aduana que se ha querellado por contrabando, el CERNAC que ha interpuesto una demanda colectiva. 1:58, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Internacional. Regresamos con noticias del mundo. El Congreso de Perú aprobó reconsiderar el proyecto de ley que busca adelantar las elecciones de 2026 a 2023. Desde las 10 de la mañana, hora local de Perú, los congresistas discutieron la reconsideración de la votación del proyecto de ley que busca adelantar los comicios después de no alcanzar los votos para ser aprobado el viernes pasado. La reconsideración del proyecto fue aprobada con 92 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones. Ahora, después de unos recesos, se va a volver a discutir para someterlo a una nueva votación. A pesar del estado de emergencia nacional y el toque de queda en más de 10 provincias, las manifestaciones contra el gobierno y a favor del adelanto de las elecciones no se detienen. Estamos en condición de realizar y culminar las elecciones que sustituyan a quienes actualmente desempeñan las más altas magistraturas del país con motivo de esta emergencia social hasta los fines del mes de diciembre del año 2023. Esta precisión la hacemos porque el sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como falsos los cargos presentados en su contra por el comité parlamentario que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El exmandatario aseguró que las conclusiones de la comisión son un intento de detener su carrera a la presidencia para las elecciones de 2024.
El panel del Congreso pidió que Trump sea procesado por insurrección y obstrucción después de meses de investigación sobre el ataque por parte de los adherentes del expresidente. Hasta la fecha, un poco más de 900 personas han sido detenidas y procesadas por su participación en el asalto al Capitolio. Y un jurado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles declaró culpable al ex magnate del cine de Hollywood, Harvey Weinstein, por violar a una mujer. Durante el juicio de 2 meses, el jurado escuchó cómo Weinstein usó su influencia para atraer a las mujeres a reuniones privadas antes de atacarlas. Fue declarado culpable de violación y 2 cargos de agresión sexual que involucran a una acusadora conocida como Jane Doe One para proteger su anonimato. Weinstein, de 70 años, enfrenta hasta 24 años de prisión cuando sea sentenciado. Él actualmente ya cumple 23 años de cárcel después de que fue declarado culpable de violación y agresión sexual en su primer juicio en Nueva York hace 2 años. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla de nuestro estudio, aquí en nuestras espaldas, y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento la siguiente información. No más fuegos artificiales. Los diputados de distintas bancadas ingresan proyecto para prohibir la pirotecnia. Más detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy, miércoles 21 de diciembre. Santiago, capital, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 32 grados. En tanto, Valdivia, en la región de Los Ríos, el cielo estará nublado y los termómetros llegarán como máximo a 21 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.